Muy bien. Ya, chiquillos, vamos a mantener la grabación de esta clase y vamos a comenzar en los minutos que nos quedan. Bien, estamos acá. Ya. Natalia, ¿me puedes ayudar con el objetivo? ¿Lo puedes leer? ¿Que está Por acá? supuesto. Ya. ¿Se Uy, me escucha bien o no? por supuesto que sí. Dele nomás. Ya, a ver. Objetivo de la clase: analizar estructura de artículo científico para procesar su información y comunicar sus ideas centrales. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día, chiquillos, es adentrarnos mucho más, con mucho más intensidad, a lo que significa el texto científico, ya, el artículo científico. Vamos a anotarlo ahí en el cuaderno porque estas clases que vamos a tener tanto en este horario como en las 11:30 que también nos tenemos clases, ya vamos a analizar este tipo de artículos, ¿ya? Es importante que tengamos claro enseguida lo siguiente. Síganme con el cursor, por favor. Por ejemplo, tenemos acá el área de recursos y yo necesito que descarguen inmediatamente este documento. Fernando, ¿me puedes decir cómo se llama? Te lo voy a marcar acá, para que lo puedan descargar ustedes. Este que está acá. ¿Mm? ¿Se ve bien, chiquillo? Ay, se me ocurrió esto. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Sí. Este es el documento que tenemos que descargar. ¿Me puedes decir cómo se llama? Colas Bravo, Pilar, redes sociales en la enseñanza universitaria. Muy bien. Lo que vamos a hacer, chiquillos, gracias, Fernando. En estos días vamos a analizar este paper de investigación. ¿Ya? Yo lo voy a abrir acá en un momento más para que los podamos observar. ¿Por qué? Porque este va a ser el motivo del análisis que vamos a hacer. Vamos a analizar este paper y los vamos a analizar mediante una pauta que vamos a construir en conjunto hoy. Ese es nuestro pequeño objetivo de clase, que es poder darnos herramientas para poder analizar un texto especializado como este. Vamos a ver cómo se hace esto acá. Y aquí. Acá lo podemos observar. Estoy transmitiendo bien, ¿cierto? Chiquillo, aquí. Este es el texto especializado que vamos a leer. A ver, necesito aquí una retroalimentación. A ver. Valentina, ¿tienes audio? Valentina. ¿Aló? Ya. Ya, Valentina no tiene audio. Cristian, ¿tienes audio? Yes. Ya. Cristian, mire, este es el paper que vamos a leer. Tenemos una semana para leerlo, son 13 hojas. Vamos a leer algunas cositas en Ya. conjunto, sí. ¿Ya? Esto se llama las redes sociales en la enseñanza universitaria, aprovechamiento didáctico del capital social e intelectual. ¿Ya? Esto está en la revista universitaria de formación del profesorado, tenemos todos los datos acá y es un paper académico. La idea que tengo yo es que nosotros saquemos algunos tips o algunas ideas para mejorar también nuestras clases online del colegio, ¿ya? Por eso es necesario también revisar este texto especializado que, como ustedes saben, corresponde a conocimiento especializado y a un texto universitario. Aquí está la página donde lo descargué y aquí está el título: las redes sociales en la enseñanza universitaria, aprovechamiento didáctico del capital social e intelectual. El resumen y el abstract que ustedes ya conocen, ¿ya? El resumen, yo voy a proceder a leer el resumen. Dice: un porcentaje muy elevado de jóvenes universitarios está familiarizado y utilizado con asiduidad las redes sociales. Sin embargo, no se está haciendo un aprovechamiento didáctico y educativo de las mismas. Esta porción indaga sobre el porcentaje didáctico de las redes sociales en los procesos de tutorización de prácticas externas del alumnado del grado de pedagogía.
se analizan cualitativamente las interacciones sociales de la red mediante el software Atlas. Los resultados obtenidos muestran el potencial de las redes sociales en la amplificación de las funciones docentes y discentes, así como el aprovechamiento del capital social e intelectual de los agentes educativos. ¿Ya? Redes sociales, estudiantes, educación superior y capital social. Bien. Natalia, ¿está por ahí? Natalia. Natalia. ¿Aló? Ah, ya, ya. Bien, Fernando, ayúdeme usted un poquito. Aquí estoy. Ya, Fernando. ¿Qué le parece el paper? Es de estudiante universitario, ¿cierto? Pero quizás nos puede ayudar a nosotros también en nuestras clases, ¿no? ¿Mm? Sí. ¿En qué se parece esta caracterización que acabamos de leer a ustedes como estudiantes? ¿Mm? ¿En qué se parecerá? ¿Por las redes sociales? Muy bien, por el hecho de que también ocupamos las redes sociales para comunicarnos, ¿ya? Pero lo que no sabemos usar, o más bien queremos hacer más perfectible esto, es usarlo de manera didáctica. ¿Qué te connota esa palabra didáctica? ¿Qué crees que significa? ¿Mm? ¿Alguna idea previa sobre esta? Algo que sea preciso, ¿no? Puede ser, pero lo didáctico más específico tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Con eso tiene que ver. Entonces vamos a ver cómo estas redes sociales nos pueden ayudar a aprender mucho más en clase, que eso es lo que a mí me gustaría aprender. Yo no lo sé muy bien, ¿ya? Pero por eso también recurro a este texto, que es una investigación que a mí me puede ayudar para entender un poquito más la dinámica que se puede generar entre los estudiantes, las redes sociales y la educación, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a leer durante esta semana. Gracias, Fernando. Vamos a ir entonces a la página del Red College para ver la pizarra virtual. Vamos a... Acá. Compartir. Bien. Voy a volver entonces a la pizarra virtual. Vamos a salir un poquito del Paint que está acá. La pizarra. Ya. Ya, Natalia, qué bueno que llegó. Qué bueno que llegó. Natalia, interactúen un poquito nosotros. ¿Está por ahí? Dígame. Ya, Natalia. La semana pasada, con tus compañeros, en una clase donde muchos faltaron en realidad, pero fue súper fome que hayan faltado, porque usamos una aplicación, Natalia. ¿Ya? No sé si alcanzaste a revisar la clase anterior. No, pero me llegó un correo Sí, de sí. que tenía que iniciar algo, no sé qué. Sí, ese correo era porque estábamos trabajando de manera remota, de manera online, en una plataforma que se llama Miro, miro.com. ¿Ya? Y en esa plataforma, te aprovecho de contar, Natalia, todos podemos interactuar de manera eh, online o simultánea, más bien dicho, en la confección de un gráfico, de un mapa conceptual. Y quedó bien bueno. Yo bueno, lo copié en la clase anterior, pero acá también lo traspasé a esta tabla. ¿Ya? Lo que estamos viendo, Natalia, es cómo evitar o cómo analizar las noticias en cuanto a una noticia falsa y de su veracidad. ¿Ya? Hay una serie de tips acá que hay que revisar después. ¿Bien? ¿Lo puedes observar tú, que está acá? Sí. Sí. Dice, por ejemplo, el número 1. Vamos a ir leyendo entre los dos. ¿Ya? Yo voy a leer el 1, tú el 2 y así sucesivamente. ¿Te parece? Yes. Ya, dice, número 1, investigar la fuente de la información. Dice, contrastar la información con otras fuentes, verificar que la noticia responda a fuentes especializadas y determinar quién emitió la noticia. ¿Ya? Ese es nuestro tip 1. ¿Me puedes leer el tip 2?
Ya, tip 2, verificar si la noticia es una broma o no. Verificar si apela excesivamente a los sentimientos, si responde a situaciones absurdas para distraer a la población, si la noticia apela al miedo o a la violencia social. Muy bien, muy bien. Aquí te voy a preguntar si es que has visto un poquito los diarios o si te has informado. ¿Viste la última, una portada polémica de La Cuarta últimamente? No, es que ¿No? no leo diario. Bueno, pero te la voy a contar, porque yo el otro día fui al súper y vi la portada en vivo y en directo, no alcancé a comprar, pero con tal de que decía, mira, imagínate esta portada. Estaba la portada del diario, ¿ya? Estaba con un fondo negro, con algunas luces como nocturnas de la ciudad, y decía como la feliz semana, ¿cacha? Decía la feliz semana en este tiempo de pandemia. ¿Qué te parece eso? Súper conmovedor, me dan cualquier ganas de, de seguir ahí. Sí, pero ¿qué te parece con respecto al contexto que estamos viviendo? ¿Habrán sido felices semanas? No, Por supuesto que no. Ese titular, Natalia, lo crearon con el fin de poder apelar a los sentimientos y hacer que la gente empiece como a relajar las medidas. ¿Por qué? Porque efectivamente están bajando los índices de contagio. Pero eso, ¿tú crees que tiene que ver con que sea una semana feliz? no, No, ¿por qué no? ¿Qué crees tú? porque, o sea, encuentro que es como algo, como, no sé, de cierta forma irrespetuosa, porque mucha gente lo está pasando muy mal y el que pongan así la semana feliz es como si estuviera jactándose de eso. Así. Claro, claro. Es terrible porque en realidad uno lo podemos tomar como una broma o una cosa para distraer a la gente. Es re complicado. Natalia, ¿puedes seguir con el 3 mientras yo busco la portada? ¡Oh! Ay, pero déjeme meter al Red College que estoy Ya, en ya. el teléfono, así que tengo que andar pasándome de... Ah, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Está en la pizarra, ¿no? Sí, en la pizarra. Está el tip número 3. No, se me quedó el teléfono. Ya, tranquilo, lo voy a leer yo. Vamos a... Mira, aquí ya nomás lo vamos a revisar para que sepan que el profe no estaba mintiendo. Ay, ay. Espérese, espérese, espérese. Recollet, ¿dónde está el Recollet? Ay, se me cerró el Recollet, espérese. A ver, vamos a volver. Acá está el Gmail. Acá está la otra. Ya. Natalia dice, comprobar la fecha de publicación. Publicar noticias viejas no significa que sean relevantes para hoy. ¿Ya? Eso es súper importante porque a veces la prensa trata de distraer un poco y hay que ser bien crítico con esto. El tema de las noticias falsas no solamente es si las cosas son verdad o no, sino que hay que revisar cuáles son los intereses que hay detrás de la publicación de la noticia. ¿Ya? Número 4, dice revisar fuentes adicionales, consultar otros medios de comunicación, leer todo lo que se lee de forma crítica y revisar las fuentes de la imagen con las herramientas de Google. Que eso fue lo que vimos en el video del DW. ¿Te acuerdas cuando vimos ese video? ¿Dónde salían las investigadoras? ¿Dale? Sí. Sí, ahí está. Ahí está esa herramienta que es súper buena para poder determinar si es que las imágenes que aparecen en la noticia son reales o no. Dice número 5, identifica el autor. Informarse sobre quién emite el mensaje. Cuestionar el lenguaje utilizado si se dirige a un público especializado o no. Eso es súper importante en cuanto a que hay muchas revistas ya que tratan de simplificar los mensajes y no referirse a los temas reales, que eso es súper importante saberlo. Tip número 6. Preguntarle a los y las expertos en las materias abordadas. Dice verificar la fuerte información por canales válidos y comunidades especializadas, que es lo que nosotros estamos aprendiendo de a poquito en este curso. Dice número 7. Considera el sesgo ideológico del emisor. Y aquí hay una cuestión súper importante que no todos lo saben, así que tenemos que ponerle mucha atención. Dice, es importante tener en cuenta las propias creencias frente a una noticia. Estas creencias pueden alterar los significados de los mensajes. Comprende a los compromisos políticos del emisor,
del mensaje, ¿ya? Eso es súper importante. Vamos a detenernos un poquito acá, ¿ya? En cuanto a las creencias y en cuanto a los compromisos políticos del emisor. A ver, Dylan, ¿estás por ahí? Dígame, profe. Ya, Dylan, vamos a hablar un poquito de esto nosotros. Por ejemplo, supongamos que existe un medio, ¿ya? Un medio de información que es bastante tradicional y supongamos que está contra el aborto, ¿ya? Por ejemplo, el diario El Mercurio en Chile es un medio tradicional. ¿Tú crees que ese sesgo ideológico puede alterar la noticia? Sí, Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿estará a favor o en contra del aborto este medio tradicional? en contra. En contra. ¿Y cómo crees que caracterizarán, escucha bien la pregunta, cómo crees que caracterizarán a las mujeres que han efectuado un aborto en ese medio? La caracterización, ¿la caracterizarán de forma negativa o positiva? Negativa. Negativa. Muy bien. ¿Cómo sería? ¿Cómo crees? ¿Cómo, ¿Cómo crees que podría ser? ¿Qué diría ese medio con respecto al aborto? Yo cacho que como que trataría de dejar mal a las personas que abortan, ¿no? Claro, de culpabilizar a la mujer y dejar de lado sus derechos civiles, por ejemplo. Y eso es súper importante en un sesgo, hay que verlo. Y ahí también están los compromisos políticos de ese mismo diario, ¿ya? Que, por ejemplo, lo que acabo de decir, culpabiliza a la mujer y no se da cuenta de que hay derechos sociales, ¿ya? Que deberían por ejemplo, promocionar los derechos sexuales y reproductivos. ¿Ve? Ahí hay un sesgo, ahí hay que mirar bien críticamente. Gracias, Dylan. Vamos a seguir acá. Dice, tip 8, criticar todo lo leído. No creas todo lo que lees. Puede que el titular te llame la atención, pero no siempre corresponde a la noticia completa. Verificar la información si esta no está repetida bajo cierta intencionalidad de distraer a la población de problemas importantes y reales. Bueno, la portada que vamos a ver de la Semana Feliz calza con todo esto. Tip 9, prestar atención a las imágenes, mirar críticamente la distribución de la información, verificar las imágenes por medio de su URL, consultar fuentes similares de información, nos dice el tip 10, y verificar si existen citas o referencias de otros autores para seguir investigando. Bien, les voy a compartir entonces en la transmisión esta portada que fue polémica hace unos días. Aquí. ¿La pueden observar, chiquillos? Aquí. Sí, Ya, muy bien. Aquí está. Por ejemplo, Natalia está por ahí. Chip, chip. Ya, Natalia. ¿Qué nos dice acá? No, la portada. ¿Ya? ¿Alcanza a leer, no? A ver. Lo pongo, a ver. No, me parece Sí, que ahí sí, tiene. sí, sí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Aquí, Minsal dice. Mensal explicó la leve mejoría con números que abrigan esperanza al final del túnel. Ya, muy bien. Pero fíjate tú que hay como una cuestión que resuena acá, porque es, ¿cómo es esa esperanza? ¿Es grande o es leve? Leve. Leve, y mira cómo está distribuida esta información, mira, semana feliz, gigante. Semana feliz. Y tú, mira, No, bro. por ejemplo, yo te voy a hacer una simple pregunta. Este gráfico que está acá, mira, fíjate, yo lo confundí con luces de la noche, nada que ver la cuestión, como que llegué y pasé la cuestión, ¿ya? Pero la pregunta es, Natalia, si tú miras este gráfico de una, ¿podrás entenderlo? No. Yo tampoco lo entiendo, no entiendo ni una cosa de la Porque si portada. pasa uno así como de largo, es como que lo ve y dice, ah, un gráfico, pero uno es Claro, como que no sabe de qué. claro. Pero fíjate en el sesgo de la portada, porque nosotros nos fijamos más bien en esto, Semana Feliz, que está grande, que está claro, con letras rojas, pero este gráfico, no toda la gente lo va a entender. Y si te fijas, es una muy mala portada que reproduce ese sesgo ideológico del que estábamos hablando. Está distrayendo a la gente, no es explicativo, ¿ya?
y con respecto a la forma de entenderla, no es muy efectiva. ¿Eh? La noticia que está acá de la crítica, que es de la Catalina García, que es una muy buena periodista, está en este sitio que yo siempre les recomiendo, que se llama La Voz de los que Sobran, que está aquí, ¿ya? Que son posiciones bien críticas sobre las portadas y las noticias que están sucediendo en nuestro país. Bien, ya Natalia, vamos a volver entonces al aula virtual. Ya, aquí tenemos de nuevo la infografía de las fases de la investigación social, que nos van a servir para hacer una pequeña pauta para, eh, para poder analizar el paper que vamos a leer esta semana. ¿Ya? Vamos a leer bien ese paper, lo vamos a desgastar en el análisis, porque a mí me parece que es súper bueno que ustedes lean este tipo de textos, ya, de una. Porque en la universidad se van a encontrar con este tipo de textos de conocimiento especializado que les van a ser muy útiles para la investigación. ¿Ya? Por ejemplo, se define el problema, vamos a hacerlo rápidamente para seguir con la clase. Se define el problema, se elige un marco teórico, que finalmente son las teorías que van a acompañar a ese problema, ¿ya? Los objetivos e hipótesis, que van a ser objetivos bien centrados en lo que el investigador o investigadora quiere realizar. El diseño metodológico, que es cómo se va a recoger la información, ¿ya? El trabajo de campo ya es netamente la recolección de información, y después está el análisis de estos resultados. Ya, el análisis y la comprobación misma de la hipótesis que me invitó a mí a hacer la investigación. Estas son las fases. Como ven, la investigación social tiene que ver con un trabajo bien pausado, bien determinado, e incluso existen asignaturas que les van a enseñar a ustedes a hacer esto bien, a hacerlo desde sus especialidades. Sin embargo, como estamos en el nivel secundario, es bueno que ustedes conozcan más bien la estructura y que puedan visualizar cómo se realiza una investigación, y que para eso existe este pequeño curso. Bien, vamos a continuar más abajito. Bien. Estructura del paper académico, y aquí vamos a leer en conjunto y vamos a ir comentando, porque va a ser nuestra forma de analizar este paper. ¿Ya? Yo necesito que en esta parte ustedes utilicen su cuaderno y vayamos tomando apuntes de cada uno de los puntos. ¿Ya? Vamos a escribir entonces en el cuaderno la estructura del artículo académico o paper, y vamos a anotar número 1, título. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a analizar de a poquito, toda la estructura de un paper académico. Bien, vamos a ver. Cristian, usted no ha saludado. ¿Está por ahí? Yes. Ya, Cristian. Vamos a leer el título 1. ¿Me puedes acompañar con la lectura? Ya. Vamos. Ya. Título. Título. Delimita con precisión y claridad el contenido del trabajo, formulándose de manera breve y concisa. Debajo del título se incluye el nombre del autor o autores, sin incluir grados académicos posteriormente. Posteriormente, sí, abajo. Se agrega el nombre de la institución académica a la que pertenece el autor del texto. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí en el título, ya, vamos a agregar alguna información, Cristian. El título tiene que ser conciso, 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 tiene que ser breve, ¿ya? Y tiene que responder al ámbito de investigación. Ya, eso es súper importante. Cristian, te voy a poner ahí en un problema, escúchame bien. Te voy a contar una pequeña historia. ¿Está por ahí? Ya. Cristian, mira, una vez yo fui, cuando estudiaba en la Católica del Norte, fui a una conferencia de ¿cómo se llama? De biología marina. Ya estaba con un par de amigos y nos metimos ahí a la conferencia de biología marina. Y resulta que el profesor era bien simpático y nos hizo este gesto, mira. Dijo, el mar, que abrió los brazos. ¿Ya? Era así como un profesor así como medio guatoncito, así imagínate con un gorro de lana,
y con una camisa así cuadrilla. Dijo, el mar, dijo, es inmenso, dijo. ¿Ya? Así empezó su conferencia. Pero te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el investigador pudo investigar todo el mar o tiene que especificar qué ámbitos investigar? Yo creo que especificar. Muy bien, porque el mar es inmenso, y entonces el tipo lo que estaba haciendo, estaba preparándonos a nosotros para poder comprender qué es lo que qué es lo que iba a decir. Entonces, después de decir su frase del mar, ya empezó a especificar y empezó a hablar sobre la alimentación de las ballenas y el citoplancton, plancton, perdón, sí, sobre todo ese ámbito muy específico de investigación, ¿ya? Y así se comienza. Por ejemplo, él claro, nos hizo esa broma para poder hablar sobre el mar en general, pero en realidad lo que iba a ver, lo que iba a investigar va a ser un ámbito muy pequeño del mar, ¿ya? Y eso es lo que fue su título de investigación. Bien, gracias, gracias Cristian. José, Profe, ¿estás por ahí? Ah, dígame. Profe, yo tengo una pregunta primero antes de que no tiene nada que ver con el texto, sino Ya, excelente, ¿le dígame. gusta ¿Mm? le pregunta al Cristian Ledesma o a mí? Porque siempre que me doy cuenta me aparece el tema de la pregunta a mí. Ya, Responde el Ledesma, entonces como, ¿a quién le están preguntando? ¿A él o a mí? ya. Entonces como responde el primero yo no digo nada. Ya. Ya, entonces vamos a continuar con usted. Para que Solo especifique, No, media pelea. Ya, pero para tranqui. después no confundirme yo y quedarme con la duda. Ya, Cristian Romo, vamos a seguir con usted entonces. ¿Me puede leer el número 2? Qué chistoso. Vamos leyendo. Resumen, ¿no? ¿Sí? Cristian, no te vayas. ¿Quién? ¿Qué? Cristian Queda Romo. enfadado. Pero profe, especifique si le acabo de decir. Ya, pero no se enoje. Ya, Cristian Romo, vamos a leer acá. Digo que especifique porque si no después me confundo si, a quién le preguntan. Ya. Ahí lee Cristian Romo. Lee. ¿Leo la 2? Romo. Sí. Comience. Corresponde a la parte que permite identificar rápida y comprensiblemente el contenido del artículo. El resumen incluye información explícita como los objetivos, la relevancia del tema, la metodología aplicada y el resultado más relevante por ello. Lo más relevante. Por ello, se caracteriza por no contener datos o afirmaciones que no se hayan presentado en el desarrollo del texto. Así. El resumen se presenta tanto en español como en inglés, con el propósito de facilitar la consulta de especialistas que manejan una u otra lengua. En cuanto a la extensión, este se debe redactar en un máximo de 250 a 300 palabras. Al final del resumen se encuentran las palabras clave, entre 3 a 5, y se utilizan para ayudar a catalogar el artículo en torno a ejes temáticos que servirán tanto para clasificarlo como para su búsqueda y recuperación. Excelente. Aquí tenemos, gracias Cristian Romo, aquí tenemos el abstract que nosotros ya habíamos trabajado ya en las clases anteriores, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Información explícita, trabajar con objetivos y con metodología aplicada, ¿ya? Hacer un resumen generalmente se hace al final de la investigación, ¿ya? Pero es siempre bueno visualizar cómo se va a hacer esta, ¿ya? Por ejemplo, a usted mismo, Cristian Romo, ¿está por ahí? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerda el paper que tuvimos que bajar? Este que hablaba sobre las redes Sí. sociales, ¿sí? Visualicemos un poquito ahí. Hablemos un poquito de la metodología. ¿Qué cree usted que tomaron por opción los investigadores? Te voy a poner dos casos. El caso A, ¿ya? Que realizaron, por ejemplo, un catastro online de muchísimas personas, ¿ya?
que correspondían no necesariamente a estudiantes universitarios, supongamos, y un catastro B, ¿ya? Que tomaron una metodología más bien cualitativa y fueron preguntando y fueron acotando la información. ¿Cuál crees tú que fue la opción de los investigadores? La alternativa A, que es muchísimo, o la alternativa B, que es poco y específico. ¿Cuál crees tú que puede ¿Para ser? hacer el resumen o para...? O sea, no, sería la A, porque tomaron más información y luego la resumieron. Muy bien, tomaron la A, la resumieron y buscaron una forma de hacer más explícita y más simple la información que ya previamente habían investigado. Que eso es lo que hace el resumen, ¿ya? Entonces toma toda la información que recabaron ya los investigadores y después hace una forma de facilitar para los otros investigadores o para los mismos lectores, ¿ya? Un resumen que pueda acotar los objetivos y poner los ejes temáticos. Bien, vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a continuar acá. Por ejemplo, aquí sale una infografía. Aquí está el título del artículo, los autores, el resumen en español que está acá, las palabras claves, las palabras en inglés y el resumen en inglés, ¿ya? Este es un pantallazo del mismo texto que vamos a leer, el de redes sociales en la enseñanza universitaria, ¿ya? Casi siempre se presenta así. Puede que cambie, por ejemplo, la fuente la fuente, llámese el tipo de letra o la distribución de esta, pero este es el resumen básico, muy básico del paper. Bien, vamos a seguir. Introducción. Dice, en esta sección se exponen de manera sintética los principales antecedentes teóricos relacionados al problema de investigación que posteriormente permitirán interpretar los resultados. Entre las ideas más destacadas se deben presentarse la introducción, que se encuentra, en la introducción se encuentran las siguientes. Tema de investigación, objetivo de estudio, motivaciones de la investigación, relevancia del tema, antecedentes del problema, propósito y objetivos específicos. Bien, chiquillos, yo les voy a pedir que podamos copiar este cuadro porque nos va a servir para analizar el paper que vamos a investigar ahora, ¿ya? Nos quedan 3 minutos de transmisión. Vamos a copiar este cuadro. No me sale vamos a copiar el cuadro y vamos a hablar un poquito sobre lo que acabamos de investigar y así vamos a terminar esta parte de la clase de hoy y la parte de la mañana. ¿Ya? Profe, tengo un problema. Dígame, ¿alcanza a ver? ¿No? No, sí, pero es que no puedo escribir o forzar mucho la mano. ¿Qué le pasó? Es que ando muy delicada por el tema de la tendinitis y en una mano tengo como una bolita ahí entre medio y en la otra me toma hasta el brazo, así que no puedo escribir mucho. Ya, tranqui, si ahí los compañeros van a ponerse al día también. Pero lo importante es que lo puedas visualizar, Natalia, por ahora. ¿Ya? Bien, así que chiquillos, los otros que están ahí en la transmisión, Valentina, Cristian Romo, Cristian Ledesma, José, Fernando, Dylan, que puedan copiar el cuadrito. ¿Ya? Y me dicen si lo están haciendo ya. Los escucho, porfa, díganme que sí. Chiquillos. Sí. Ya. Vamos entonces poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que nos va a servir después para poder analizar el paper que vamos a leer durante esta semana. ¿Ya? Ahí, chiquillos, me avisan cuando terminen. Nos queda 1 minuto 45 de transmisión. Ojalá que lo puedan hacer ahora para poder cerrar bien la clase. ¿Ya? Avísenme cuando terminen. Vayan terminando. Sí, avísenme, porfa. ¿Sirve si le saco un pantallazo? También puede ser. Igual lo vamos a estar revisando. Igual lo vamos a estar revisando. ¿Ya?
Recuerden que esto, los papers de investigación los vamos a ver siempre, los van a ver siempre y es necesario que tengan más bien una perspectiva para poder revisarlo, ¿ya? Chiquillos, nos queda un minuto. Vamos a cerrar la clase. Bueno, el meme este después ustedes lo ven, ya que tienen que ver con visitar fuentes especializadas, con no quedarse con lo que nos dicen, con hacer una lectura crítica de las cosas y de poder ampliar mi conocimiento específico sobre alguna temática. Bien, ya, nos vemos entonces a las 11:30. Ahí está el link de la otra clase y les agradezco por su participación. Bien, nos vemos más ratito. Adeu. Ya, chao, chao, despídase. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, profe. Ya, no se olviden de descargar Chao, profe. sí, no se olviden de descargar el paper que lo vamos a utilizar después, ¿ya? Ya. Nos vemos, chaito. Chau. Chao.